Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Berta Alba y lo voy a acompañar hoy con interesantes conversaciones sobre temas de actualidad y de interés para toda la comunidad. Vamos a conversar sobre este tema de salud pública, como son los casos del síndrome de Guillain-Barré que se han incrementado en nuestra región La Libertad y otras regiones del país. Ante ello es necesario mantener las medidas preventivas y las medidas de vigilancia epidemiológica y cuidados a nivel del sector salud, pero también a través de toda la comunidad sabemos que la información es poder y por ello vamos a informarnos y conocer más al respecto con la doctora médico neuróloga y docente del UPAO, Rosalís Vázquez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar en la entrevista. Usted acaba de tener una información, una presentación multimedia a través de las redes sociales de la UPAO. Qué importante es esto, ¿no? Utilizar las redes para poder transmitir esta información y aclarar muchos conceptos. ¿Qué ha sido lo que más, sobre todo, ha sido sobre este tema, la vigilancia epidemiológica y cuidados preventivos del síndrome de Guillain-Barré? ¿Cuál ha sido la duda más recurrente de los internautas que le han consultado a usted? Bueno, generalmente los pacientes tienen la duda de cómo es que se contagian de Guillain-Barré, cuáles son los síntomas más frecuentes de Guillain-Barré, cómo podemos prevenir el Guillain-Barré y cuál es el tratamiento de Guillain-Barré. Generalmente esas son las 4 preguntas que tienen los pacientes o los familiares de los pacientes para poder evitar tener síndrome de Guillain-Barré. Es importante resaltar que antes de la pandemia de la COVID-19 se presentó también un brote, como le llaman los médicos un número de casos fuera de lo común de Guillain-Barré, de este síndrome, en nuestra región La Libertad. Entonces ya teníamos experiencia y anteriormente se recomendó, se detectó sobre todo que el tema era tener cuidado con las infecciones por la falta de higiene en el lavado de manos o consumir alimentos que no estaban muy bien higienizados. Eso fue en esa ocasión que se llegó a esa conclusión en base a los estudios médicos. En esta ocasión nos informaba la doctora Ana Burga que normalmente atendían a un paciente con Guillain-Barré al mes y que se presentaron 5 casos por semana, lo que generó la preocupación y alarma y alerta entre las autoridades de salud. Por lo tanto, se detectó esta alerta epidemiológica, esta alerta sanitaria. Y bueno, ¿cómo poder calmar a la población al respecto? Porque hay medidas para afrontar esto, ¿no? Acciones de respuesta ante esta situación. Bien, primero tenemos que saber que el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que afecta a los nervios periféricos, ocasionando una polineuropatía. ¿Qué quiere decir? Que nuestro nervio periférico, que es el encargado del movimiento de las extremidades y también de la musculatura respiratoria, muchos de ellos también de la deglución y de los músculos faciales, podrían llegar a estar afectados. Las causas pueden ser múltiples: metabólicas, tóxicas, farmacológicas, infecciosas, neoplásicas. Pero ¿cómo sabemos cuál de ellas se trata del síndrome de Guillain-Barré? Mucho nos va a ayudar la evolución temporal. La evolución temporal, esos síntomas se van a iniciar o se van a instaurar dentro de los primeros 3 a 4 días. Estos pacientes que no tenían síntomas, que no tenían debilidad, van a presentar debilidad, de repente están con el celular y se les cae, no pueden escribir bien, no pueden sostener el lapicero, o de repente no pueden abotonarse y lo notan como los dedos un poco entumecidos, el pie también de repente un poco débil, ¿no? Entonces, cuando van a de repente incorporarse de la cama, nota que no sienten sus pies y eso ha sido de repente instaurado de forma aguda. Esos son los síntomas más clásicos, por así decirlo. Entonces, ya estamos viendo allí la afectación probablemente de más de 2 nervios periféricos, tanto de miembros inferiores como miembros superiores. Eso es importante resaltar que es algo agudo, es algo intempestivo que viene en el cuerpo del ser humano. Y no es algo que muchas personas a veces suelen tener hormigueos, suelen tener adormecimientos, etcétera, y ya es común en ellos. Es por eso importante diferenciar, porque una de las causas más frecuentes de polineuropatía crónica son nuestros pacientes diabéticos, nuestros pacientes con insuficiencia renal, que tienen también polineuropatía urémica. Esos pacientes presentan estos síntomas muchos más sensitivos que motores, pero ya lo van presentando más de 6 meses. En cambio, el paciente con síndrome de Guillain-Barré, la presentación es aguda. También se dice que dentro de las 4 semanas antes han podido presentar un problema infeccioso, un problema de repente gástrico o respiratorio
que ha activado una respuesta inmune equívoca. Aproximadamente es 2/3 de estos pacientes. Y 1/3 de ellos simplemente no presentaron nada, ¿no? Pero sabemos que el síndrome de Guillain-Barré es la afectación de estos nervios periféricos por una mala respuesta inmune propia de la persona frente a cualquier agente. Entonces, como me decía antes, ¿no? O sea, no es que no voy a comer el pollo, no voy a juntarme con alguien que tenga síndrome de Guillain-Barré porque me va a contagiar. El síndrome de Guillain-Barré no se contagia, no se transmite. Es la respuesta personal de cada uno de nosotros frente a un agente. Y muchas veces simplemente esa activación no se evidencia, ¿no? No se evidencia o no se registra. Y ahí esa es la característica de un síndrome, pues, que presenta un conjunto de síntomas, ¿no? Síntomas periféricos motores agudos, ¿no? Es una de las causas más frecuentes de una polineuropatía aguda, síndrome de Guillain-Barré. Pero ¿por qué? Y no distingue edades tampoco, ¿no? No distingue edades porque tenemos pacientes de la edad pediátrica, los adultos mayores, pero tenemos que tener en cuenta por qué es que nos estamos preocupando, ¿no? O sea, ¿por qué se enciende la alarma? Porque, como dice, hemos visto el aumento de los casos en las semanas epidemiológicas. En lo que va del año vamos registrando 191 casos. En el 2019 hemos llegado a más de 1,000 casos al año, algo que no era tan común. Entonces, estos pacientes, ¿por qué la importancia? Porque hay un riesgo de que esta progresión no solamente quede en manos, sino hay un compromiso de la función ventilatoria. Y ya el paciente necesite un esfuerzo ventilatorio o de repente un apoyo ventilatorio para poder continuar con la oxigenación. Se refiere a dificultad para respirar. Para respirar o para la deglución. Entonces, hay aproximadamente el 25% de los pacientes no van bien. El 75% de ellos se recuperan sin secuelas. Y sobre estos mitos o creencias que se tiene, y es bueno esclarecer en la comunidad sobre el tema último de que se detectó que muchos de los pacientes que han presentado este síndrome han tenido 2 semanas antes una infección por la bacteria Campylobacter jejuni, que se anida en las aves, sobre todo en el pollo de mayor consumo peruano, ¿no? Que somos muy amantes del pollo, y entonces se creó cierto pánico entre la comunidad de no consumir pollo, ¿no? Pero hay que esclarecer de que es multicausal y que este síndrome, y que qué precaución tener al respecto, ¿no? Bien, las precauciones es evitar, o sea, suena gracioso, pero es evitar tener infecciones virales o bacterianas, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Mejorando nuestras prácticas de salud básicas, como el lavado de manos. O sea, si yo me lavo las manos, si yo preparo bien mis alimentos, no voy a tener un proceso gástrico infeccioso que altere o que active o estimule a mi sistema inmune, y por tanto no voy a tener el riesgo de que este sistema inmune tenga una respuesta errónea, ¿no? Aberrante. Igual, si es que yo tengo síntomas respiratorios, porque estamos en cambio de ambiente, y considero de que de repente estoy resfriada, pues yo me aíslo, me pongo mascarilla para ir al trabajo o para estar en lugares cerrados para evitar contagiar a mis familiares. O sea, evitar propagar síntomas virales respiratorios, que es lo que hemos aprendido del COVID también. Lo que se podría resumir en el autocuidado, ¿no? En cuidar nuestra salud en general también, porque usted menciona la depresión, tal vez nuestro estado de ánimo, cuidarnos integralmente para evitar tener una ventana abierta a todos estos diferentes tipos de enfermedades, y entre ellas el síndrome de Guillain-Barré. Bien, sí, lo ideal es, reconocer los síntomas rápidamente, acudir a los centros de atención primaria, donde nuestros médicos están capacitados de poder reconocer, identificar estos síntomas, tanto los síntomas de severidad, para poder ser referidos a las unidades especializadas para el inicio prematuro del tratamiento. Y no evitar o sacar el tabú, no me voy a aislar de mi familiar, o me voy a alejar, o de mi compañero, yo no quiero ir, pido los famosos descansos médicos, ¿no? Entonces, no, el síndrome de Guillain-Barré va a depender mucho de nuestra respuesta inmune aberrante, es totalmente individual la respuesta. Y es un organismo, bueno, incluso había representantes de los médicos veterinarios que afirmaban, pues ellos en defensa de la avicultura también, ¿no? Que se ha visto afectada por estas
por esta situación que se ha atacado al consumo de pollo, ellos mencionaban que pues también eran presa fácil de esto los organismos que ya previamente estaban deprimidos en su inmunidad, tenían deficiencia de su inmunidad, ¿es cierto? ¿O ellos son más, digamos, como en el COVID, las personas que tenían otras enfermedades se llamaban con comorbilidades, eran personas vulnerables? ¿También hay personas más vulnerables al Guillain-Barré? En los estudios de la vigilancia epidemiológica hemos encontrado que los pacientes que tienen que los pacientes que son los adultos han encontrado aproximadamente más del 40% de ellos han padecido hipertensión arterial, pero es solamente algo descriptivo porque no tiene nada que ver. Siempre el paciente con comorbilidades, pues el pronóstico no va a ser tan alentador, ¿no? Si es un paciente diabético, si es un paciente oncológico, si es un paciente de repente adulto mayor, el pronóstico no es tan alentador. Pero no podríamos asociarlo directamente a alguna comorbilidad actualmente, como para decir que esa comorbilidad me favoreció a mí tener Guillain-Barré. La comorbilidad me va a ayudar en el pronóstico de la mejora o la recuperación de Guillain-Barré. Entonces, toda respuesta autoinmune aberrante podría causar Guillain-Barré. Sí. Entonces, hay que evitar, por así decirlo, desequilibrar nuestro sistema inmune con un proceso respiratorio gástrico que podemos prevenir, ¿no? Así es, entonces estar más atentos de nosotros mismos, de nuestra salud. Qué importante, porque a veces olvidamos eso, ¿no? A cuidarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno también. Sí, aprender mucho también lo que nos dejó el COVID, ¿no? Mejorar el lavado de manos, si es que tengo síntomas respiratorios, pues controlar mucho mejor en poder estornudar con el codo, no expandir todos los virus en el medio donde los encontramos, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta del sistema de salud ante esto? ¿Considera que ya tienen tal vez algún aprendizaje en base a tantas crisis sanitarias que hemos estado teniendo previamente, ¿no? El COVID, ahora el dengue y ahora Guillain-Barré otra vez. Sí, en el 2019 se hicieron los protocolos o los algoritmos de evaluación. O sea, una vez identificado el paciente, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si mi paciente presenta signos de severidad o no presenta signos de severidad. Porque si presenta signos de severidad, esta emergencia neurológica, el paciente debe ir a unidades de cuidados intensivos para su monitoreo ventilatorio o en todo caso ya para usar un ventilador mecánico de forma prematura, iniciar el tratamiento también de forma precoz. Ya no solamente los médicos neurólogos se han capacitado, sino también los emergenciólogos, médicos generales en poder identificar los síntomas. Se han capacitado también en la extracción del líquido cefalorraquídeo, que es parte de la confirmación del caso, ¿no? Entonces, sí hemos aprendido bastante de cómo identificar el caso, pero sabemos que dentro de todo nuestro sistema de salud, que es un poco precario, pues todavía tenemos deficiencias. Muy bien, un mensaje final a la comunidad, reiterando estas medidas preventivas, sobre todo que están en las manos de los ciudadanos. Ahí tenemos la cámara de Vivo Pau TV. Bien, bueno, primero invitarles a no alarmarnos. Lo segundo es mejorar nuestras prácticas de buena salud, como el lavado de manos, el uso de mascarillas si es que yo tengo síntomas respiratorios. Y lo siguiente es que si yo presento síntomas de debilidad muscular, de corto tiempo de evolución, pues puedo acudir a los centros de salud más cercanos para poder hacer o recibir la evaluación necesaria y poder entrar o no en este grupo de pacientes con probable riesgo de síndrome de Guillain-Barré. Muchas gracias, doctora Rosalís Vázquez, médica neuróloga, docente de Lupao y también médica de Telesalud de eSalud. Gracias por su presencia en la entrevista. Vamos a una pausa y regresamos con más.